Su papel es interpretar la economía con su proyección social. Son las 7:34. Saludamos al economista Carlos Cordero, analista económico. Economista Cordero, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el Fondo Monetario Internacional. Hay quienes señalan que es una tabla de salvación para la economía ecuatoriana y que falta mucho más aún por hacer. Y hay economistas y expertos que también denostan sobre este acuerdo, que señalan que con una mirada al pasado, estos acuerdos del Fondo Monetario Internacional lo único que hacen es traer más pobreza para las mayorías de los países en los cuales actúa. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que ha logrado el gobierno de Noboa? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Varios asuntos respecto al crédito con el Fondo Monetario. En primer lugar, el crédito se ha hablado de que son de 4.000 millones de dólares, no desembolsables todos este año 2024, sino desembolsables hasta el 2025 e incluso parte en el 2026. En ese análisis, es decir, lo que va a llegar este año 2024 a las arcas fiscales como concepto del crédito con el Fondo Monetario, más algunos créditos con algunos multilaterales que se darán durante este año y que vienen de alguna manera como consecuencia del aval que está dando el Fondo Monetario a la economía ecuatoriana. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿alcanza o no alcanza para salir el 2024, para superar el año 2024? Y la respuesta a eso es de que definitivamente la crisis fiscal que tenemos aquí en el país de este momento no se soluciona para nada con el crédito que viene del Fondo Monetario. Indudablemente ayuda a solventar las finanzas públicas o ayuda a manejar de una mejor manera las finanzas públicas, pero las expectativas respecto al hueco fiscal que tendremos hasta fines de este año siguen siendo bastante grandes. El déficit fiscal estaba estimado más o menos en 4 o 5 mil millones, digamos 4, y a eso había que sumar las necesidades de pago de amortizaciones de capital de deuda pública, tanto privada, tanto interna como externa, y el pago de los atrasos que quedaron pendientes en el año del año 2023. Entonces, las necesidades de financiamiento estaban por encima de los 12 mil millones de dólares. Si a eso le restamos lo que va a ingresar por el Fondo Monetario, querría decir que sigue habiendo un hueco fiscal este año de alrededor de 10 mil millones. Por lo tanto, es importante el crédito, es necesario, sí, pero todavía falta mucho por hacer para cubrir el hueco que tenemos del año 2024. Ahora, uno de los aspectos que Juan Carlos Vega, el ministro de Economía, ha resaltado es que es como abrir una puerta, para tratarlo metafóricamente, este aval del Fondo Monetario Internacional permitiría que Ecuador avance en forma más sólida con otros acuerdos, con otros organismos multilaterales, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, con el Fondo Latinoamericano de Reservas, y él tiene fe que esto signifique otros créditos para Ecuador del orden de unos 8.000 millones de dólares. ¿Tiene esto asidero? Que se abren las puertas, sí. El monto de los créditos adicionales que podrían venir con los organismos multilaterales habría que ver. No creo que puedan ser de la magnitud que se habla, y por lo tanto, lo que decía hace un momento, el hueco fiscal va a persistir para el año 2024. Entonces, ese hueco fiscal, ¿cómo se va a cubrir, digamos así? Si es que de las obras o si hay ejecución del gasto público, a lo mejor llegamos a fines del año 2024, igual que como terminamos el 2023, con una serie de pagos pendientes que van acumulando los atrasos. Es decir, lo que ocurre es como ocurre en cualquier empresa, en cualquier actividad. Si los recursos no alcanzan, si los ingresos no alcanzan para cubrir los egresos, lo que va acumulándose son las cuentas por pagar. Utilizando esa frase coloquial de peor es nada, quisiera preguntarle, viendo la situación desde otro punto de vista, ¿qué hubiese pasado si es que hasta el cierre de este año Ecuador no hubiese alcanzado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Ahí coincidimos plenamente. O sea, peor es nada, o el Ecuador las finanzas públicas del país no están bien, están mal, pero podrían haber estado peor o pueden haber estado peor si es que no tuviéramos
esta tabla de salvación que son los créditos tanto del Fondo Monetario como de los multilaterales. No se veía otra alternativa, no se ve otra alternativa, y habrá que ver justamente cómo manejan las finanzas el ministerio correspondiente de aquí hasta fines de año para que ir cubriendo ese hueco fiscal. Una forma, como les decía, es aumentar los atrasos, la otra forma es no ejecutar plenamente todo lo que se tenía programado en el presupuesto, por lo tanto, eso restringe cada vez más la actividad que el sector público o que el gobierno puede hacer dentro de la economía. Eh, Hay diversos puntos de análisis sobre este tema. Se habla de macroeconomía y sin duda muchos lo califican como una tabla de salvación, una boya, también lo han calificado. Pero también se habla, y con mucho pesimismo, sobre el peso que tendrá este acuerdo del Fondo Monetario Internacional para los ecuatorianos de a pie. Si bien en el acuerdo y en la carta que ha publicado sobre este tema, el Fondo Monetario Internacional se habla de que se está dirigido a favorecer a las mayorías ecuatorianas, hay mucha gente que no piensa así, varios economistas, varios expertos, entre ellos Marco Flores, un economista muy bien informado que juega con las cifras, y él ha puesto una información que es más digerible para los expertos, para los conocedores de la materia, como usted. Él dice que se espera un incremento anticipado, lo pone entre comillas, en el saldo primario no petrolero del sector público de 2,2% del PIB en el año 2024. Esto, puesto en dinero, significa un incremento de 2.677 millones de dólares que de algún lugar tiene que salir. Y habla también de que este 2,2% del PIB del 2024 está en los planes de este acuerdo, que suba en un 3,3% adicional entre los años 2025 a 2028. ¿Nos puede explicar esto, que va de la mano también con la inclusión del incremento de precios de los combustibles en Ecuador? Bueno, cuando se habla de saldo primario en finanzas públicas, se hace referencia a la diferencia entre los ingresos fiscales, los ingresos normales fiscales, excluidos los endeudamientos, y los pagos también corrientes que hace el presupuesto fiscal, es decir, todos los pagos que realiza el gobierno o que realiza el Estado, excluidos los atrasos y la amortización de capital. Ese es el saldo primario. Y el saldo primario es el que da origen, si es que es un déficit primario, a endeudamiento, o si es que hay un superávit, significa que se está generando recursos para poder pagar la deuda, las amortizaciones de capital. El Ecuador mantiene en los últimos años, salvo algo con el gobierno del presidente Moreno, déficits fiscales primarios permanentes, lo cual significa que cada año tiene que aumentar el endeudamiento público. Obviamente, cuando se presenta el programa al Fondo Monetario, el objetivo, digamos así, del crédito y la razón por las cuales el Fondo Monetario hace el préstamo, en este caso al Ecuador, es para que reajuste las finanzas públicas. Y obviamente, seguramente se están planteando como metas que en los próximos años el Ecuador va a ser capaz de generar recursos a nivel de resultados primarios, va a ser capaz de generar recursos para poder ir pagando la deuda. Eso, coincido con el economista Flores, habría que ver qué tan posible es que en estas circunstancias el Ecuador sea capaz de generar un superávit primario, un saldo positivo en las finanzas públicas a nivel de balance primario. Al menos personalmente no veo claro cómo va a poder generar un superávit primario. Lo que sí, con las medidas, por ejemplo, la subida del IVA o el anuncio de la reducción de subsidios a los combustibles, se alivia en algo, pero no se llega plenamente a tener todavía un superávit primario. Vale recordar que hay algunas críticas que se hacen ahora al Fondo Monetario desde el otro lado. Es decir, hay algunos autores, hay algunos incluso economistas, exfuncionarios del Fondo Monetario que cuestionan a que el Fondo Monetario haga préstamos a países con problemas antes de las reformas. Y dicen que a lo mejor lo correcto es que haga los préstamos después de las reformas, porque si no solamente quedan en ofrecimientos las reformas. Y lo que se vio en el caso ecuatoriano, en el último crédito, es que si bien se corrigió la situación fiscal mientras estaba vigente el acuerdo que firmó el presidente Moreno,
Pero después el próximo gobierno lamentablemente soltó las finanzas públicas y nuevamente recurrimos a un déficit. Entonces, que el Fondo Monetario pueda exigir plenamente reformas que vayan por el lado de a toda costa conseguir un superávit primario con medidas que pueden ser impopulares, se ve bastante difícil. O sea, la situación de que el Ecuador sea capaz de generar recursos de aquí a futuro para poder pagar la deuda, todavía no está claro cuál va a ser el camino. ¿En qué medida se soluciona el déficit fiscal aquí en Ecuador? Como les decía, o sea, el déficit fiscal puede solucionarse tal vez con la ayuda del Fondo Monetario y de los organismos. El déficit fiscal, es decir, aquello que está en lo que acabamos de decir, el resultado primario estaba bordeando los 5.000 millones. Eso con la subida del IVA más los créditos podría solucionarse, pero queda pendiente todos los otros pagos que tiene que hacer este año, que son básicamente las amortizaciones de capital, las amortizaciones de deuda interna y externa y el pago de los atrasos. Por lo tanto, en números redondos, digamos así, si el déficit, las necesidades de financiamiento, déficit más otros pagos, estaba alrededor de los 14.000 millones y con el ajuste al IVA más los créditos esperamos que lleguen 5.000 millones, entonces estaría solucionándose las necesidades de financiamiento, en el mejor de los casos, en un 30% de ellas. Por otra parte, el gobierno va a tener una mejor liquidez para cumplir con proveedores del Estado, con la cadena de suministros, también para realizar obra pública, que está muy venida a menos. Tenemos entendido que la utilización del presupuesto del Estado, más bien la ejecución del presupuesto del Estado, está aún sumamente baja cuando estamos ya ingresando al segundo semestre de este año. A ver, la ejecución es baja por lo que acabamos de decir, no porque no quieran gastar, sino porque no tienen recursos para gastar. Entonces, eso está restringiendo plenamente la ejecución del presupuesto fiscal. Y el otro tema, el tema de los inversionistas extranjeros o de la colaboración de empresas extranjeras con las necesidades del país, el tema ahí todavía está bastante, o sea, los inversionistas todavía son muy cautelosos, a pesar de que ha bajado el riesgo país, pero el riesgo país, como sabemos, si bien es un indicador para los inversionistas extranjeros, pero estrictamente el riesgo país mide o hace referencia a la capacidad que va a tener el gobierno de pagar sus compromisos, el pago de sus bonos. Entonces, claro, con estos nuevos ingresos que vienen del Fondo Monetario, se estaría de alguna manera dando tranquilidad a los que tienen bonos y que tienen que cobrar este año. Por eso baja el riesgo país. Pero la sensación que todavía tiene el país o cómo se ve al país en cuanto a inversión extranjera no es del todo positiva. En ese sentido, no se ve claro que pueda haber ayudas importantes de inversionistas extranjeros para realizar obra pública o para poder entrar en inversiones privadas. Un poco se arregla de alguna manera o se da un vaso de agua en las necesidades de SED para las cuentas fiscales, pero todavía queda pendiente el lado de la inversión extranjera, de la inversión privada, en el tema estrictamente de la macroeconomía. Eso hay todavía mucho por hacer y este año al menos no se ve por dónde vamos a salir por ahí. Quisiera preguntarle también cuánta razón tiene el ministro Vega en dejar entrever de que vendrán cambios positivos en el manejo de la economía. En las declaraciones que acabamos de transmitir hace algunos minutos, él estuvo en pauta el día de ayer, resaltaba de que el efecto del IVA que se elevó en 3 puntos recién se empieza a sentir y recién vamos a empezar a percibir también los ecuatorianos. A ver, el efecto del IVA en cuanto a recaudación fiscal, efectivamente lo que ya comenzó a recaudarse, lo que se recaudó durante el mes de abril, por el tema operativo, digamos así, se cancela o se entrega al SRI, se remite al SRI durante el mes de mayo, por lo tanto, cuando se presenten las estadísticas fiscales de mayo, la próxima semana con seguridad se podría ver en cuánto subió el IVA como consecuencia de esos 3 puntos, en qué cantidad de dinero subieron los 3 puntos.
Pero eso es una buena noticia para el fisco, o sea, porque el gobierno puede tener más recursos para sus gastos, pero insisto, no para la macroeconomía, no para la actividad económica. Las perspectivas de crecimiento de la economía ecuatoriana no se han mejorado considerablemente, salvo la CEPAL, que tiene alguna proyección con la que no se aclara exactamente por qué. Pero en general las proyecciones del crecimiento económico, incluido el Fondo Monetario, incluido el Banco Central, en el mejor de los casos hablan del 1%, pero en la práctica vemos que hay un estancamiento económico y si crecemos este año, si crecemos, será ya positivo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el ciudadano de a pie? El IVA incidió muy significativamente en los precios. Creo que sin necesidad de índices de inflación o de indicadores, esto lo hemos sentido todos los ecuatorianos, habrá sido quizá también su experiencia personal. Y por otra parte, en el mes de mayo que acaba de terminar, se ejecutó una contribución bastante fuerte para el sector privado, para empresas, para bancos, para las cooperativas, para el sector financiero en general. ¿Cuánto ha pesado este segundo factor? Se señalaba por parte de un directivo de una de las importantes instituciones de aquí, de la ciudad de Cuenca, que esto había significado el recorte de una cantidad de planes y proyectos que se tenían en el año, pues se les obligó a realizar un desembolso muy oneroso que no estaba planificado. ¿Cuánto ha afectado al sector privado estas contribuciones que fueron parte de las soluciones económicas del gobierno de Daniel Noboa, del paquete que se lo aprobó con el apoyo mayoritario de la Asamblea? Bueno, antes de entrar en la segunda parte de su pregunta, respecto a la primera, efectivamente el IVA, el alza del IVA impactó en el índice inflacionario. El índice inflacionario del mes de abril, solamente del mes, subió por encima del 1%, entonces sí hubo un golpe, y posiblemente ese golpe en la subida de precios también observemos en el índice inflacionario del mes de mayo, que se publicará la próxima semana. Entonces sí hubo un efecto sobre los precios importante, que obviamente eso influye en un deterioro o un detrimento de la capacidad de compra de los ciudadanos. Eh, Respecto a lo segundo, las contribuciones especiales que se hicieron con motivo de la seguridad, que fueron aprobadas conjuntamente con la reforma al IVA, golpearon fuertemente al sector financiero o al sistema financiero en general. Hubo una, si cabe el término, una dedicatoria muy fuerte al sistema financiero, que habíamos dicho no es necesariamente el que más gana con relación a su patrimonio, y otros sectores que tenían también ganancias importantes, en cambio tienen una contribución inferior. Este impacto fue de tal magnitud que indudablemente viene durante ya el año 2024, es decir, viene a afectar todos los planes de crecimiento, de expansión que tenían las instituciones para el año 2024 y les pone nuevas reglas de juego. Por lo tanto, para poder pagar esas contribuciones, que de paso no constituyen gasto deducible, sino simplemente un gasto que afecta a las utilidades, pero igual se paga impuestos sobre los ingresos sin descontar estos gastos, altera los planes de muchas entidades financieras. Yo creo que de todas prácticamente, unas más, otras menos, dependiendo del monto que tienen que pagar, y por lo tanto restringirán cierto tipo de gastos o se verán abocados a no hacer cierto tipo de inversiones. Eso lo que va a hacer es restringir el crecimiento incluso de la actividad productiva, porque puede haber disminución en los créditos o en los recursos que estaban destinados a créditos para la economía. ¿Cómo ha afectado, por otra parte, en términos de seguridad jurídica para Ecuador, esta última decisión, esas contribuciones extemporáneas, y sobre todo cómo han afectado en las expectativas del gobierno, que considera una necesidad urgente el de que mejoren los índices de inversión extranjera en el país? Yo creo que este tipo de contribuciones, este tipo de cambios en la ley de un día para otro, sobre la marcha, inciden negativamente en la percepción, insisto, que tenían o que tienen los inversionistas extranjeros sobre el país. No digo que no hay inversionistas que están dispuestos a venir o que están viniendo, pero no en las magnitudes que el Ecuador necesita. La inseguridad jurídica, estos cambios en las leyes permanentemente, es uno de ellos.
Otro, indudablemente, es el tema de la seguridad ciudadana, pero sobre todo en el tema que puede mejorar el gobierno es el tema de la confianza que los inversionistas tienen en el gobierno ecuatoriano, no en este, sino en general en el sistema jurídico, en el sistema político de cómo funciona el país. Si bien podríamos decir que no ha habido caídas de presidentes, pero no es que tengamos una plena estabilidad política en el país, porque cada 2 años a lo mejor estamos cambiando o de asambleístas o de presidentes o de alcaldes con esa ley del péndulo que todos conocemos. Entonces hay una inestabilidad respecto a cuál es la conducta, cuál es el camino político que sigue nuestro país, y eso va minando la confianza de los inversionistas. En el comunicado que emitió el Fondo Monetario Internacional con referencia a este acuerdo con Ecuador, habla de que se está protegiendo a través del acuerdo la red de seguridad social. No sabemos si se refiere a la seguridad social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o se habla más genéricamente de este tema. ¿Alguna decisión podrá motivarse desde este acuerdo con respecto al IES, que se encuentra en una coyuntura muy particular en Ecuador y que es un tema también muy gravitante, no solamente desde el punto de vista de la parte económica, sino sobre todo desde el punto de vista social aquí en Ecuador? A ver, podríamos ahí entender de dos maneras el tema, el concepto de seguridad social. O sea, si es que vamos por el lado de los recursos que se presupuestó para el sector social en general, efectivamente el acuerdo con el Fondo Monetario no plantea ninguna restricción en ese tipo de gasto social. Por lo tanto, si es que viene un ingreso adicional del Fondo Monetario y no se han quitado los gastos sociales, significaría que va a tener recursos para seguir haciendo el gasto social, que, insisto, no se topa con las necesidades del acuerdo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir sí que está colaborando para poder mantener el nivel de gasto social que tiene el presupuesto actualmente. El tema del seguro social o de la seguridad social, como lo entendemos acá los ecuatorianos, indudablemente es un tema, es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, si no ha estallado ya. Yo creo personalmente que el sistema de seguridad social, sobre todo en el tema de salud, está ya prácticamente colapsado. Por eso es que el seguro social no puede cubrir no puede pagar las deudas que tiene con prestadores externos, como se llama, de salud, es decir, clínicas privadas, Solc, etcétera. Ya no tiene los recursos para hacer estos pagos. Eso significa que prácticamente está colapsado el sistema de salud. En el acuerdo con el fondo, al menos de lo que he revisado, no se dice nada respecto al tema de la seguridad social. El gobierno tampoco parece ser que se ha comprometido a nada con el tema de la seguridad social. Y eso más bien debe ser una preocupación para todos los ecuatorianos. Como digo, el seguro social es una bomba de tiempo. Cada año los fondos previsionales, los ahorros destinados a pensiones se van utilizando, van disminuyendo. En pocos años ya no tendremos fondos previsionales y será el gobierno el que tiene que ayudar a pagar las pensiones. Por lo tanto, las reformas del IES lamentablemente siguen postergadas. Nadie quiere tomar el toro por los cuernos, y las alternativas o las soluciones que incluso algunos se han puesto en vigencia no son para nada soluciones definitivas del caso de la seguridad social. Ya que usted ha revisado el acuerdo, lo que se publica por lo menos sobre el acuerdo, ¿qué dice o a qué conjeturas lleva el acuerdo con respecto al precio de los combustibles? Los portavoces gubernamentales han dado a entender que el gobierno habría decidido ya retirar el subsidio en este año, pero centrándose exclusivamente en la gasolina extra y Eco País, que hablamos de un subsidio de aproximadamente 630 millones de dólares al año. Pero se ha dejado de lado ese tema que se venía discutiendo desde el año 2018-2019 de la focalización del subsidio, y se iría más bien por un tema de compensaciones, además, reitero, centrada solamente en uno de todo ese portafolio de combustibles que se maneja en el Ecuador. Bueno, específicamente de lo que se ha podido ver no se dice puntualmente nada respecto al tema de subsidios. En general lo que se habla, como diciendo hace un momento,
es de mejorar el saldo del balance primario, o sea, mejorar el saldo de las finanzas públicas. Eso se logra o bajando gasto o subiendo ingreso o una combinación de los dos. Subida de ingresos este rato ya no se ve, por lo tanto la mejora de las finanzas públicas iría por una mejora o por la reducción del gasto. Ahí entra definitivamente, y ahí están los anuncios que hace el gobierno sobre cómo reducir el subsidio en combustibles. Efectivamente, el tema del subsidio a los combustibles es bastante sensible. No creo, por ejemplo, que se pueda topar el subsidio al gas, pero lo que ha estado ya en la discusión e incluso en su momento se eliminó el subsidio a las gasolinas. El mecanismo o la forma que se utilice para la reducción de los subsidios es lo que todavía está en duda. Aparentemente se anunció que efectivamente iba a ser un tema de focalización del subsidio, de dar subsidio únicamente a los sectores que se lo necesitan. Habrá que ver si es que a lo mejor técnicamente esa alternativa no es viable y por eso están planteando ahora un tema de compensación del subsidio, es decir, no cobrar menos, pero sí restituir el pago o restituir el valor pagado a aquellos sectores básicamente de transportación que van a mantener, digamos, el subsidio, pero no con reducción en el precio, sino con una compensación, con una devolución, digamos así, del valor adicional que paga. Un comentario final sobre lo que el gobierno señala en cuanto a la economía basada en el petróleo. Se habla en la carta también que publicó el Fondo Monetario Internacional que se prevén esfuerzos equilibrados para disminuir la dependencia de la evolución del sector petrolero. ¿Qué alternativas se estarían generando allí? ¿Cuáles serían los nuevos insumos que tendría Ecuador o que pretendería impulsar como pilares de su economía? Bueno, el tema de la dependencia del presupuesto fiscal sobre los ingresos petroleros es de los últimos casi 50 años, desde que se empezó a exportar el petróleo ya por los años 72, 73. Entonces, romper esa dependencia de las finanzas públicas va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, ¿por qué? Porque el Estado ecuatoriano, digamos así, el tamaño, el volumen del presupuesto general del Estado, el tamaño de las finanzas públicas, se hizo o se fue incrementando en función de esa gran cantidad supuestamente inagotable de recursos que eran los provenientes del petróleo. Entonces, este rato, el tamaño del presupuesto fiscal depende fundamentalmente del petróleo y sustituir los ingresos que vienen del petróleo con otros ingresos equivalentes es una tarea muy, muy, muy difícil. La otra forma de romper dependencia del presupuesto con el petróleo sería que el presupuesto vaya disminuyendo. Y yo creo que ahí sí hay algunas alternativas que se pueden ir manejando respecto a cómo ir mejorando o cómo ir sustituyendo o disminuyendo ciertos tipos de gastos que no son necesarios o que no son exclusivos que necesariamente deben ser hechos por el gobierno. Hay muchos temas de inversión en los cuales puede haber participación de la inversión privada. Por ejemplo, hay un tema si bien está en la Constitución, pero hay un tema, por ejemplo, de universidades en los cuales podría haber un tema de cofinanciamiento con pago de matrículas por parte de los sectores que sí pueden hacerlo, y eso iría aliviando necesidades del presupuesto fiscal. Pero lograr sustituir los ingresos que vienen del petróleo con otros ingresos, al menos en este momento, no existe una dimensión clara. Bien, para finalizar, economista Cordero, sabiendo que la situación de Ecuador es compleja, que el gobierno actual recibió el país en una situación sumamente crítica desde el punto de vista económico, ¿qué calificación general le daría al gobierno, a su equipo económico en el manejo de este tema de las finanzas y la economía? Yo creo que, más allá de la calificación, tomando en cuenta cuando éramos profesores, yo creo que la gestión económica, sobre todo en el tema fiscal, aprueba el año, porque, insisto en lo que decía hace un momento, estamos mal, pero podríamos haber estado peor si las gestiones no se venían haciendo como se hicieron hasta el momento. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido. Gracias.
Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico. Son las 8 horas con 4.